siglo XIX mexicano a través de algunos artículos y conferencias, tanto en México como en el extranjero, esfuerzo que finalmente se ve reflejado en la edición crítica de la obra reunida de Bernardo Couto, una edición muy bonita que tenemos aquí. Participa activamente como colaboradora externa y en apoyo técnico en el Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas a través del proyecto PAPIT, Rescate de Autores Mexicanos del Siglo XIX, cuyo responsable es la doctora Belén Clark de Lara. De igual forma, ha sido profesora de las asignaturas de Literatura Mexicana e Iberoamericana en el plantel 3 Justo Sierra, de Lengua Española en el plantel 8 Miguel de Schutz, y de Literatura Universal y Mexicana e Iberoamericana en el plantel 9 Pedro de Anda. Y también nos acompaña Rodrigo Suárez, originario de la Ciudad de México. Estudió la carrera de piano en el Centro de Investigaciones y Estudios de la Música, CIEM. En su trabajo más reciente estuvo como pianista en la obra Imperio, basada en la novela homónima de Héctor Zagal, en el Castillo de Chapultepec. Actualmente se encuentra finalizando la carrera de composición y tomando clases de perfeccionamiento pianístico bajo la guía del reconocido concertista Joseph Olechowski. Espero que así se pronuncie. Pues bienvenida, Coral. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues no hay de qué, al contrario, por estar esta tarde aquí presentando al joven Couto. Pues esta noche vamos a hablar de la obra reunida de Bernardo Couto Castillo, que fue un personaje bastante sui generis y muy interesante, ¿no? Entonces quisiera que empezáramos porque nos contaras más o menos quién fue, de su época, su relevancia. Muy bien, pues de su época pensemos ya no en Gutiérrez Nájera, sino más bien en José Juan Tablada, en Amado Nervo, en Jesús de Valenzuela. Todos ellos eran sus compañeros, los que eran asiduos participantes de la revista Moderna. La relevancia de Couto, bueno, en su momento, incluso se le llegó a llamar el famoso escritor Bernardo Couto Castillo en las notas periodísticas, ahora es totalmente desconocido, era por su participación a través de los cuentos en la revista Moderna y sobre todo por sus temáticas que no se parecían a muchas de las cosas que hacían sus compañeros. En el caso de Ceballos, pensemos, y se parecían mucho, eran temas acerca de la muerte, temas un poco prohibidos, asesinatos, el gusto de ver la sangre correr una mujer mientras ésta muere, cosas que en el siglo XIX no estaban muy bien vistas, claro. ¿Qué más? Él fue el fundador legendario del primer número de la revista Moderna. Creo que eso es lo que lo convierte más en leyenda. Y bueno, hablando de la revista Moderna, ¿nos puedes contar un poco de la situación literaria del país en ese momento? Sí. Lo que está pasando en ese momento es que es un momento tranquilo, estamos en la cumbre del Porfiriato, está todo muy en paz. Ellos ya no tienen que preocuparse por formar a una nación, ya no tienen que preocuparse por escribir grandes novelas históricas de formación. Entonces ellos dedican su tiempo, su labor literaria, sobre todo a crear textos que puedan caber más bien en los periódicos, textos cortos. En el caso de Couto son sobre todo los cuentos, que son experimentos literarios, que incluso en algún momento dice Tablada que él esperaba que algunos de esos experimentos, como en el caso de Ceballos y de Couto, llegaran a novelas, pero bueno, en ninguno de los dos casos llegaron a novelas. Y las influencias de Europa que venían en ese momento, que bueno, creo que Bernardo es uno de los principales, digamos que el modernismo es más mexicano, ¿no? Más latinoamericano, pero él tiene influencias muy marcadas de Europa, ¿no? Sí, digamos que el modernismo es más latinoamericano, hispanoamericano, en este caso mexicano, en tanto que absorbe esas corrientes y las hace suyas y saca algo. En el caso de Bernardo Couto, digamos que es más notorio porque él toma las corrientes que son distintas a las que se habían estado tomando, ¿no? En el caso específico de él, pensemos, no sé, en Baudelaire, en
toda esta corriente decadente, los poetas malditos. Creo que eso se refleja más en él. No sé, si quieren podemos ver un texto que ellos mismos hablan acerca de qué es lo que está pasando. ¿Quieren que les lea? Sí. Nos están hablando acerca, sobre todo, de su libro Asfódelos. Cuando sale a la luz en 1897, nos dice Rubén M. Campos, es un libro malsano, Asfódelos, y también un libro consolador. Yo, que medito solitario y hastiado que todo es fatal, hallo este libro bien hecho. Para otros temperamentos no lo será, ya lo he dicho, pero para mí, este haz de Asfódelos envenenados me embriaga con el sopor de la muerte, me produce una soñolencia exquisita, me entristece con la pensativa tristeza de las cosas sin alma que esplenden al sol. A mí, panteísta, a mí, apasionado amador de los nacarados cuerpos desnudos de mujeres en flor, y me adormece cantándome la balada de la muerte, porque después de haber apurado todos los placeres no queda más que soñar en la contemplación de las cosas bellas y morir. Era esta la sensación del arte por el arte, de quitarse el hastío a través del arte y tener una trascendencia en la vida a través de él también. Y bueno, creo que antes de hablar de su obra, me gustaría que habláramos de su vida, que fue muy corta, y creo que gran parte de su leyenda proviene más bien de su vida que de su obra. Entonces, como decías hace rato que es una cosa del morbo por él, ¿nos puedes contar más o menos cómo vivió, cómo murió? Bueno, pues empecemos diciendo que él dejó el bachillerato, que cursaba en el Liceo Francés, para hacer un viaje a Francia. Viaja a Francia y viaja también a Suiza y Alemania. A su regreso es cuando por fin conoce a Ciro B. Ceballos y él, muy sorprendido, se lo encuentra en un salón y dice que se le acerca a este sujeto y él de pronto se detiene un poco porque es alguien muy joven. Él tiene apenas 16 años y ya está hablándole de cosas de grandes. Cuando se detiene a hablar con él, entre otras cosas, y eso nos lo dice Tablada, se pone a describirles cómo es el Salón Cuadrado del Louvre. Ahora ya no es así, ahora el Salón Cuadrado está más bien vacío, pero antes estaba muy lleno de obras, y se pone a decirles con detalle cada una de ellas. Tiene una memoria prodigiosa y además un gusto pues, excéntrico, ¿no? Comienza a colaborar con la revista Moderna, él funda el primer número. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ahí es donde empieza la leyenda. Cuando este primer número no ve su salida en realidad, le hablan a Valenzuela y le dicen, oiga, es que el joven Bernardo no ha pagado la revista. Y entonces dicen, pues ni modo, hay que ir a buscarlo a los bares, porque el muchacho ya se la pasaba metido en los bares y entonces el dinero que tenía para pagar esa primera revista se lo gastó en el bar. Van, lo buscan y él les dice, no se preocupen, si ustedes la pagan, es de ustedes. Valenzuela la paga y continúa el segundo número. El primer número está lamentablemente perdido y sabemos que el primer número que tenemos ahora de la revista Moderna es el 2, porque todas o casi todas las colaboraciones son la parte 2. Entonces esa primera parte está por ahí en algún lugar extraviado. Otra de las anécdotas que nos dejan ver qué tan perdido estaba el joven por el alcohol y los excesos es que en una ocasión se le acerca el papá de Bernardo Couto Castillo, que era Bernardo Couto Couto, hijo de José Bernardo Couto, un gran personaje en nuestras letras y en nuestras artes, bueno, y en la política. Y le dice, José Juan, yo no sé qué hacer con mi hijo, se lo van a llevar preso por los cuentos que él hace. Y entonces le dice, ay, no se preocupe usted, si él tiene el recurso de Amparo. Bueno, ¿a qué se refería? Amparo era una prostituta con la que Couto vivía y entonces el señor pues no le queda más que reírse de la puntada de José Juan Tablada, pero bueno, eso es cuando está publicando una de las primeras versiones de cuentos que aparecen en las Asfódelos. Y entonces el papá está muy preocupado porque pues salen cosas, empieza una de las grandes polémicas, la segunda de las polémicas acerca del decadentismo mexicano. Entonces es un caos en el mundo de las letras y el joven Couto pues medio perdido en el alcohol y en los excesos, es un caos. Bueno, ya que estamos en el ambiente decadente de Couto, tal vez podemos empezar con una pieza. Claro que sí. Adelante, listo. Vamos a
ver, una mazurca muy popular en su época, es el Odia, del maestro Jordá, para que nos sintamos en un salón de aquella época y si quieren pararse a bailar mazurcas, pueden pararse a bailar.
ponen el ambiente, ¿verdad? Y la época. ¿Cuántos años tenía Couto Castillo cuando inició la revista Moderna? Cuando inició la revista Moderna en el 98 tenía 19 años. ¿Y era más joven que Tablada? Sí, él era más joven que Tablada. El más viejo, por decirlo así, era Nervo y tenía 26 años. Pero todos eran amigos, ¿no? Todos se conocían. Todos eran amigos, se conocían. Tablada y Nervo eran parientes, por ejemplo. No eran niños pobres, no voy a decir mentiras. Bernardo Couto Castillo venía de una muy buena familia, los Couto. Vivía bien porque políticamente habían tenido buenos puestos, su papá incluso era de tesorería. En el caso de Tablada y de Nervo igual, venían de familias que habían estado en el gobierno. Ceballos, bueno, quizá él favorecido. En realidad Venezuela también era una persona de dinero. ¿Y cuando publicas Modelos, qué edad? Él tenía 18 años, un año antes de 1990. Entonces era primero su libro y después es la versión. Y después salió la revista. De acuerdo. ¿Nos puedes contar un poco entonces del libro primero? Les cuento el libro primero. Bueno, si quieren me adelanten esto para que vean la portada del libro. Por ahí está. Las Modelos, esa es la portada una vez que abro el libro. Está eso ahí y les leo el epígrafe para que vean de qué trata. Dice: oh la muerte soberana, inmensamente poderosa, una y múltiple, presente haciendo sentir su imperio a todas horas en todos los lugares. La muerte, sombra de Dios extendiéndose como inmensa bandera, dominando sobre los seres y las cosas, rodeando todo, acechando todo y cerrándolo en un círculo cada vez más estrecho. La muerte, la sola que verdaderamente existe. Las letritas que se ven ahí, bueno, dicen eso. El libro sale en 1897 con Dublan. Verdaderamente sí es desconsolador el libro. ¿Qué es lo que pasa con Las Modelos? Es un libro pequeñito, de un octavo de pliego, solo tiene 12 cuentos reunidos de los 80, sin tomar en cuenta las repeticiones, porque tomando en cuenta las repeticiones son 90 textos. Entonces es un fragmentito de su obra, ¿no? Es como el 12% de su obra ahí contenida. El libro costaba $1 de aquel entonces, $1 plata. ¿Que era poco? Pues era mucho. Era mucho. La revista Moderna costaba 50 centavos. No eran cosas baratas como demás. Las Modelos no estaba ilustrada, pero la revista Moderna sí, entonces eso elevaba los costos. Como podemos ver, ahí hay una caricatura, no fue muy popular. El de la izquierda es Bernardo Couto y el de la derecha es Amado Nervo. Y se preguntan, ¿no? ¿Qué te vendiste a Modelos?, le dice Nervo. ¿Y tú de místicas cuánto? Se lo royeron las ratas, le dice. A mí me pasó otro tanto. Pues como verán, en realidad eran populares dentro de su círculo de escritores, pero no trascendían mucho más. Los que escribieron reseñas acerca de Las Modelos fueron sus propios amigos, la que les leí hace un momento de Valenzuela, y la otra que salió fue de Ciro de Ceballos. Digamos que no fue muy leído. Digamos que por el grueso de la población, bueno, tomando en cuenta que solo 1/3 de la población nacional leía y 1/3 de esa población estaba en la Ciudad de México, pues no fue muy popular porque las masas no lo podían leer, ¿no? Y bueno, ahorita en lo que leíste, el fragmento que leíste, es evidente que la muerte era uno de sus temas recurrentes. Y antes de adelantarnos a su obra, porque la quisiera dejar un poco al final, quisiera que nos platicaras de la muerte de Bernardo Couto. Ahora me regreso para contarles, porque esa es la foto que salió en su nota necrológica. Bueno, no es una foto, es un grabado de Ruelas, que se dibujó a tinta. Pues es verdaderamente triste vivir en la juerga, que después Tablada se recriminará a sí mismo con respecto a Couto, y también Juan Sánchez Azcona es de los que más se duelen y dicen: es nuestra culpa, nosotros lo matamos porque lo dejamos que enfrente de nosotros hiciera todos los excesos del mundo y no le decíamos nada. Bueno, pues Bernardo Couto en esa vida
termina muriendo. Yo digo que la principal causa de la muerte de Bernardo Couto es que no existía la penicilina, porque muere de pulmonía. Entonces, si hubiera habido algún antibiótico, quizás se hubiera salvado. Muere, pero muere en las peores condiciones. Muere en los bajos de un hotel que le pertenecía a los Couto, al lado de la prostituta Amparo, que era su pareja. Y bueno, pues le pagan el entierro a los amigos de la revista Moderna por cooperación. Lo entierran en el Panteón Francés. Ya su tumba no existe porque nadie pagó la perpetuidad. Y querían que tuviera un monumento arriba como la del señor Ruelas en París, pero no se logra, no logran tener los recursos para hacer eso. Y pues bueno, no tenemos una tumba real de Bernardo Couto, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Tenía 21 años cuando murió. Estaba a punto de conseguir que le concedieran el permiso para ya hacerse de la herencia que le había dejado su padre, que había muerto un año antes que él, porque todavía no era mayor de edad para la época, ¿no? Entonces, cuando ya lo estaba logrando, porque ya tenía 21 años, Y bueno, creo que es de las partes más interesantes de su historia que contribuyen a la leyenda, que al morir a tan corta edad y sin embargo pasa a la posteridad, ¿no? Sin embargo ya tenía una obra bastante gruesa y bastante significativa. Sí, apareció en los principales periódicos literarios de la época, ¿no? En su momento apareció en el Partido Liberal, que Gutiérrez Nájera tenía la redacción, el jefe de redacción. Luego apareció en la revista Azul, que no era como tan fácil. No sé si quieran saber cómo era Couto, porque digo, es muy bonito el dibujo de Ruelas, pero no deja de ser en tono sepia, ¿no? Entonces, por aquí traigo algo del bar de Rubén M. Campos, donde él nos dice más o menos cómo era. Nos dice que tenía los ojos bribonzuelos de Couto, tenían pinceladas de agua marina florecida de nereidas desnudas. Ya nos quedan los otros y le creemos, ¿no? Pero también decía que tenía ojos de charquito, o sea que los tenía como entre azules y verdes. Y pues era blanquito y pues parece que bien parecido, ¿no? No sé, yo quería decirles eso. Y la curiosidad de que, bueno, el retrato original se supone que está en la colección, o por lo menos ahí es donde estaba, en la colección del señor Monsiváis. Si un día vuelven a sacar la colección que había sacado de sus trabajos de Ruelas que tenía, creo que tiene como 20, podremos ir a verla otra vez en original. ¿Nos puedes platicar qué pasó con su obra, con su personaje, con su leyenda después de que fallece? Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando él fallece? Todos sus amigos escriben a su muerte. Les comenté que Sánchez Azcona, por ejemplo, se lamenta mucho de lo que pasó por culpa de ellos. Ceballos vuelve a escribir y vuelve a escribir que, bueno, que es una gran pérdida. En el caso de Rubén M. Campos, cuando escribe su bar, bueno, lo pone como la víctima del bar, una de las víctimas. Algunos otros contemporáneos comienzan a decir que murió demasiado pronto como para formar una estética o un estilo literario. Y pues luego comenzamos a repetirnos, ¿no? Ya cuando llega la crítica del siglo XX, pues vuelven a decir lo mismo. Dicen, no, pues Couto murió tan joven que no podemos decir mucho más acerca
murió joven, tiene pocos cuentos, no tiene una gran trascendencia, porque como les digo, incluso su libro en su momento no tuvo una gran crítica en los periódicos. Esa era la forma que tenía el 19 de rechazar los libros. Si no había mucha crítica en los periódicos, se hundían en el olvido. Entonces, bueno, pues a él se la aplicaron, y luego vino con la Revolución Mexicana, los modernistas pues quedaron olvidados porque había que retomar lo nacional y volver a construir la nación y volver a poner cimientos y héroes nacionales y cosas. Entonces en ese momento los modernistas no tenían mucha cabida, ¿no? El cosmopolitismo pues no era algo que se buscara en ese momento. Ya como por los 50 pues se siguen repitiendo patrones del mismo de seguir diciendo que Couto era muy joven y que había muerto. Luego la crítica se inventa que murió en un manicomio, también dicen que era homosexual, y digo, quizás sí, pero no hay testimonios, ¿no? No es que yo lo deje fuera, pero no hay testimonios que nos corroboren eso, ¿no? Y tenemos el recurso de amparo también. Entonces, pues bueno, eso nos dice algo. Y no sé qué. ¿Y cómo surge la idea de editar la obra reunida? ¿Cómo surge la idea de editar la obra reunida? Bueno, esa es una buena pregunta. En realidad, primero surge las ganas de estudiar al autor, y bueno, afortunadamente mis mentores o mis mentoras, porque todas son mujeres, también afortunadamente, me llevaron a los archivos, ¿no? Y era así de, bueno, claro, estúdialo y todo, pero enfréntate a los originales, ¿no? Busca todo lo que encuentres del autor, léelo todo, y entonces, bueno, harás algo. Y eso hice. Me fui al archivo, me puse a buscar en los periódicos. Para cuando yo lo estudié en la licenciatura, ya existía una antología de Rafael, no recuerdo su nombre. Bueno, es un señor que es gustoso del siglo XIX, él es arquitecto y recopila los textos porque tiene una gran biblioteca, pero no están completos. Entonces, con esas pistas que yo ya tenía, con pistas que me dieron mis mismas asesoras y todo, yo comencé a encontrar otros textos. Ya cuando los tenía todos y ya estaba yo haciendo mi estudio, que es un estudio panorámico del autor de su poética, me dicen, bueno, pues ya tienes todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no te sigues? Y de la maestría, pues, haces la edición crítica. Y bueno, pues yo también dije, bueno, pues sí, ¿por qué no, no? Hay textos que no se encontraban en esa antología que ya les comento. Y pues me lancé a esa tarea de editarlo de manera crítica y comprar las versiones, porque encontré primeras versiones de varios cuentos que aparecen en Asfódelos, pero en versión periodística. Y sí cambian, y se nota mucho el trabajo, y sus amigos lo leyeron y le pusieron taches y le ayudaron a corregir, porque sí hay una diferencia. ¿Alguien quisiera preguntarlo? ¿Nos puedes platicar de su estilo? Yo leí, bueno, algunas cosas en general en internet, y otras cosas en la introducción del libro, hablando de su estilo, de que, bueno, por lo mismo de que era muy joven, que realmente no está muy pulido, no, que tiene varias fallas. ¿Tú qué opinas? Si leemos la primera etapa de Couto, sí se nota ese Couto en crecimiento. A mí creo que es lo que más me gusta de él, que digamos que es el autor experimento en el que nosotros podemos tomar su obra y conforme vamos avanzando leer su crecimiento. Eso es lo más interesante. Entonces en la primera etapa se nota ese Couto que se está formando y que dice, sí, el modernismo, pero todavía dice, el maestro Altamirano está ahí, hay que hacer cosas parecidas, que se está debatiendo como en qué corriente es la que va a seguir, qué es lo que va a tomar. Creo que sí, Asfódelos es su pico, es lo que está mejor constituido, al grado de que él mismo lo puso en un libro. Seguramente sus amigos le ayudaron a acomodarlos, a recomendarle cómo unirlos. El epígrafe que él elige es parte de un cuento que no está dentro de Asfódelos, por ejemplo. Entonces, creo que su propia cita es una egolatría, ¿no?
Es una cita a sí mismo, además él firma con sus iniciales. La firma de sus iniciales solo lo usaba para firmar las traducciones. Entonces, si nos pone su firma de traducciones, nos está queriendo dar a entender que tradujo un francés o un filósofo alemán o alguien más. Y cuando yo me puse a buscar dije, pero si esto me suena tan conocido, no puede ser una traducción, porque incluso algunos de los estudiosos dicen que se refiere a Nietzsche, que es una traducción de Nietzsche. Yo dije, no, o sea, sí suena a Nietzsche, porque bueno, la muerte, la desesperación, el nihilismo, pero no, eso me suena conocido. Entonces me regresé y resultaba que era parte de uno de sus cuentos. ¿Lo tienes en la mano? El cuento. El epígrafe. El epígrafe sí, es el que leímos hace un momento. El de la muerte soberana, ¿no? Ese es el epígrafe de todo el libro. Entonces creo que ya en ese momento ya sabía hacia dónde iba su obra. Y lo que termina publicando enseguida en la revista Moderna, lo que aparece después de Espodelos, sí son textos ya más terminados, con una poética definida y propia. Esa es mi opinión con respecto a él. Con respecto, por ejemplo, a los poemas en prosa que él tiene, me parece que si hubiera sido esa vertiente, hubiera tenido también mucha suerte. Pero eso sí se quedan en los pininos, digamos, y ya no continúo con ellos. Cuéntanos de sus temas recurrentes, además de griego. Bueno, pues yo en el libro lo que hice fue separarlo por temáticas. Les digo, ya lo había estudiado una vez, entonces ya la visión de la poética ya la tenía. Entonces me regresé a las temáticas y él comienza con las vidas de los artistas. Ese es uno de sus grandes temas. ¿Qué es lo que pasa con un músico que está buscando el ideal? ¿Qué es lo que pasa con otro músico también, pero que está buscando el dinero para vivir? Entonces se lo come el mercado. ¿Qué es lo que pasa con un escultor? ¿Qué es lo que pasa con un pintor? Y así nos hace un cuadro, incluso con un escritor. En realidad casi todos acaban en tragedia. Sí, la gran mayoría acaba en tragedia. En la siguiente etapa nos lleva a la ciudad, nos lleva de la mano, como Baudelaire nos lleva en sus pequeños poemas en prosa, una ciudad oscura, medio tétrica, se llaman contornos negros estas narraciones, y es igual, la ciudad desencantada, con personajes que, igual que el escritor, no tienen cabida, ¿no? El indígena, la mujer que enviuda, la mujer que la deja el marido, personas venidas a menos por la sociedad, ¿no? Después yo puse los poemas en prosa, y en los poemas en prosa lo que tiene más es como este momento de inspiración del artista, el momento en el que está embebido de todas las sensaciones y nos deja ver lo que ve en sus ojos. Claro que, como en su momento fueron los viajes de LSD, pues en el momento de Couto pensemos que las drogas no son tan fuertes, ¿no? Podemos pensar desde el café y lo más fuerte, bueno, es el hashish, ¿no? Pero en medio pues queda el tabaco incluso, el ajenjo, incluso tiene uno que habla específicamente acerca del ajenjo, pero bueno, también habla del vino del Tokaji, ¿no? Que es un vino europeo que también tomó él cuando fue de viaje. La siguiente etapa, yo como en este texto desde mis Asfódelos, bueno, ahora yo les hablo de Asfódelos en este momento en el libro, ¿no? Pero en Asfódelos pues sí es igual, es la muerte que está ahí detrás, el nihilismo que no deja ser a los personajes, que está por ahí rascándoles la espalda y llamándolos a la vista. En ese caso, sus grandes personajes pues también son aislados sociales, son asesinos, son locos, son gente alucinante realmente, ¿no? Alguien que está pensando que por qué va a tener un hijo, ¿no? Entonces piensa que la mejor solución sería matarlo, y entonces está lucubrando. Es gente que está teniendo sensaciones, digamos que infrahumanas en el sentido estricto como las que tenemos ahora, pero en ese momento ellos están pensándolo más como un objeto de arte, o en el caso de Couto él está pensando más en estos momentos como objeto de arte y cómo construir
una reflexión, ¿no? ¿Y de dónde una persona tan joven tiene una influencia tan oscura, tan fúnebre? Pues pensaría que a esa edad tenía alguna enfermedad mental, probablemente. Bueno, pues a mí no me gusta hablar de la gente, pero pensemos, el señor José Bernardo Couto Pérez, su abuelo, se casó con su sobrina y entonces tuvieron a los hijos Couto Couto, ¿no? Que bueno, que ya si pensamos en la degeneración de la raza y esas cosas que el 19 nos dejan pensar, ¿verdad? Pues luego vendrá el joven Couto, que la verdad es que no he visto estas genealogías, a ver si por algún lado su mamá también es prima, porque también podría pasar, y entonces sería el degenere total. Si pensamos que su papá se muere en realidad como a los 40 y tantos años, muere joven su papá, y a los 5 meses se muere un hermano del papá, creo que algo andaba mal, ¿no? Por ahí su salud y eso de la familia Couto no era como lo más grandioso del mundo, y bueno, y al siguiente año se muere Couto, ¿no? Del papá y del tío. Por otro lado, justo esa riqueza que tenía la familia Couto seguramente le dejó de herencia una gran biblioteca, ¿no? Tener un abuelo que habla de arte, un tío ingeniero, el otro arquitecto, el otro médico. Creo que ese bagaje también se adquiere, ¿no? Por contacto. Y luego viajar tan jovencito y pasearse por los cafés literarios que estaban en boga por allá, y en Alemania, y embeberse de los grandes pensamientos filosóficos, pero en vivo. Y yo creo que algo de alemán habrá hablado, ¿no? Porque ir en el siglo XIX a Alemania sin saber alemán, yo creo que era trágico, ¿no? El aislamiento total. Yo creo que pasó eso, que seguramente tenía una inteligencia vivaz y todo lo absorbía, tenía el interés, la inquietud. Y bueno, creo que todo eso se reflejó después en sus textos. Ellos incluso, por ejemplo, Tablada, él sí dice, ¿no? Nosotros éramos hijos de los decadentes, y dice en específico Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, ¿no? Pensando en los poetas malditos, e incluso dice Edgar Allan Poe, ¿no? Que a ellos les llega pues por dos vertientes, les llega a través de Baudelaire y a través de Mallarmé, porque ellos ven más a los franceses. Pues no sé si con eso resuelva la pregunta. Sí. No hay de qué. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hablando de estas influencias, siento que también era un poco tema de moda en cuanto, bueno, en el ambiente en el que se movía, ¿no? Porque obviamente no así escandalizaban al público de ese momento. Pero sí, también Edgar Allan Poe trató esos temas, o sea, no necesariamente era como algo interno, ¿no? ¿Sientes que sí? Que los temas vinieran de él mismo. Ajá. Yo creo que mucho tenía que ver de que se alimentaba literariamente hablando, pero por otro lado creo que los modernistas por eso lograron que el modernismo saliera de aquí hacia el mundo, ¿no? Como les decía, adquirieron esas corrientes y las sacaron fuera. La ventaja de nuestros modernistas es que bebieron de alemanes, incluso de italianos, de franceses, y después todo eso lo metieron a la coctelera, que está de moda, y lo sacaban en sus textos acomodado a una sensibilidad internacional, y eso que eran naciones pequeñitas. En el caso de Couto, por ejemplo, Blanco y Rojo, que es el gran hit de sus cuentos, tiene una particularidad, ¿no? Bueno, para mí, yo lo analizo así. Termina el personaje diciendo, asesina a una mujer, le corta las venas, la desnuda en un diván y la mujer muere desangrada. Y cuando él termina, dice que ha creado una sinfonía en blanco y rojo. Para ese entonces convivía con un texto de Gautier, que era la Sinfonía en Blanco Mayor. En la Sinfonía en Blanco Mayor el poeta está observando una musa que es toda blanca, toda pureza, y no se atreve a tocarla porque está ahí en contemplación absoluta. Bueno, Couto va, la toca y la mata, ¿no? La transforma, porque pensemos que además la mujer en aquella época pues era más un objeto, ¿no? Entonces lo que hace es que toma esta materia prima, mujer blanca, perfecta, universal,
y la transforma en una obra de arte, pero no cualquiera, en una sinfonía, que era una forma musical que apenas estaba en boga en aquella época. Y si uno, bueno, yo lo hice, se pone a analizar ese texto con la figura sinfonía, el texto da, comienza con un tema, luego tiene una transformación y luego regresa al primer tema transformando. Entonces, lograr esas cosas creo que solamente con el conocimiento multidisciplinario, pensando en las artes que existen, y además de todo este bagaje que tenía de lectura, no lo hubiera podido hacer si no tuviera el contacto de Gautier en la mente, que además Gautier era parnasianista, ¿no? Entonces era la comunicación de las artes vivas, también era una sinfonía. Todo esto de los alemanes, de apropiarse del mundo a través del arte, de salirse de la voluntad del mundo generando arte, creo que eso tiene que ver con la apropiación de textos de otros países y de ellos mismos. Entonces, en ese sentido, creo que los temas sí vienen del propio Couto, si acaso están siempre alrededor ahí volando y dentro de la moda. Quizás si hubiera escrito cosas de moda, hubiera escrito más sobre amor y más poemas bien rimados, y entonces le hubiera ido muy bien y sería famoso hasta nuestros tiempos, como los segundos poemas de Amado Nervo, que son de los que nos acordamos, ¿no? No nos acordamos del primer Nervo que hace cuentos fantásticos, nos acordamos del Nervo Cursi que hace poemas a su amada y que suena muy bonito. De ese Nervo es del que nos acordamos. Entonces, creo que por ahí va. ¿Y crees que la crítica le ha hecho justicia a Couto? Creo que en los últimos, ¿qué serán? Como 10 años o 15, pues se le ha estado haciendo justicia. Antes sí la crítica, como les comentaba, estaba pues todavía muy embebida en esos parámetros de qué es lo que sí va en la historia de la literatura, esos grandes cánones que siempre hay que hacer en cajoncitos para tenerlos. Y como, bueno, Couto no cabía, pues se dejaba un poco fuera porque ya no nos salía todo muy bien cuadradito, entonces mejor ese lo ponemos abajito de la alfombra, que no nos haga ruido, ¿no? Porque los modernistas son estos, los que hablan de cosas claridosas, bellas, ¿no? De joyas, de elegancia, no los que hablan de muerte y De hecho, destrucción. si uno no lee, digamos, si uno no conociera el dato de que inicia la revista moderna, no lo ubicaría uno dentro del modernismo, ¿no? Es como que no se le encuentran tantos paralelos con Tablada o con... Claro, si uno está pensando en el modernismo de los libros de texto, ¿no? Sí, está pensando así, renovación del lenguaje, metáforas pulidas, sí, Me comentabas que tenías unos textos de la crítica que salió en su momento de sus amigos. ¿Nos puedes compartir algo de eso? Sí. Les comparto otro de Asfódelos, el que quedó pendiente, de Ceballos, y él nos dice que los documentos varoniles de que se sirve el incipiente artista, están modelados con la arcilla de la tierra, dijérase que son figuras de Felicien Rops, desprendidas de un claroscuro y animadas con el verbo maldito del pecado. Entre la muchedumbre que hormiguea por la ciudad corrompida, encuentro fácilmente al hombre encanallado, que ostenta en su faz trastornada por la desesperación todas las rebeliones de la omnipotencia. Lo sigue pacientemente, lo atisba, lo asedia, lo espía, y luego, sin temblar ni estremecerse, llega a las misteriosas en los nervios porque son sugestivas y hacen surgir los espectros de la sombra. Entonces, como vemos, pues nos hablan de este mundo oscuro y terrible en el que se movían sus textos y todas estas cosas. Si quieren oír algo acerca más bien de cómo muere, bueno, de cómo lo veía su amigo a la muerte, estamos en el bar de Rubén M. Campos, dice la segunda víctima del bar, Bernardo Couto. La segunda víctima de la alegre bandada fue Bernardo Couto, heredero de un nombre ilustre en los anales de la cultura mexicana, pues su abuelo había sido fundador de la Escuela de Bellas Artes y un impulsor tenaz del buen gusto artístico. Coutito, como le decíamos cariñosamente por su extremada juventud, que pisaba en los 20 años, había venido al mundo con un hastío incurable.
Estudió en el Colegio de Francia no se sabe qué, para desertar a los 15 años de edad, en plena vida bohemia, la que él quería vivir, la que había leído en Molière y en Musset, y que ahora le tocaba gozar en Montmartre, con Mimi Pinson, y su pipa en la boca todavía sin voz. Como vemos, en las representaciones sale casi siempre así. Aquí tiene un bigotito incipiente, ¿no? Pasarán otra y otra generaciones, y la ilusión de los adolescentes latinoamericanos seguirá siendo ir a vivir en París, en Montmartre, con la Montmartroise Mimi Pinson. En sus cuentos nos habla de Nina, habla de los cuentos a su regreso de Europa, con la que había ido a nadar al país de los lagos y en la que había aprendido a amar. Y también aprendió a amar que del grupo de la revista Moderna, él era el único pasional, o por lo menos el único que alardeaba de ser pasional. Cierto día apareció con Amparo, moradora del barrio latino, lo que dio lugar a que Tablada hiciera la broma que les cuento con su papá. Y pues bueno, esa es un poco la visión de sus contemporáneos acerca de este joven alegre que se paseaba por ahí siendo amante de las cosas y bebiendo y disfrutando de su juventud, de la vida que se le fue en beber y en vivir. Si quieren escuchamos otra pieza y mientras yo les preparo algo para que se enteren un poquito más. Si podemos escuchar otra pieza del maestro Ponce. Pero les cuento la anécdota de esta pieza. Vamos a escuchar Malgré tout, o a pesar de todo. Los que han paseado por la Alameda o pasearon antes de que la modificaran como la han modificado, había una escultura de Contreras. Era Malgré tout, se llamaba, una mujer que está atada con los brazos por detrás, torcida, era de mármol, ahora está una reproducción y el original está en el Museo Nacional de Arte. Amado Nervo generó una leyenda alrededor de esa escultura, diciendo que cuando Contreras perdió su brazo derecho, la esculpió solo con el izquierdo. Basado en esa leyenda, el maestro Manuel M. Ponce escribió una habanera que está dedicada a que, bueno, más bien el pianista tiene que ejecutarla solo con su mano izquierda. Ajá. Entonces, pues, adelante.
imágenes. Estas son imágenes para los caprichos de Pierrot. Las imágenes, todas estas son de Julio Ruelas. Aquí están las de las nupcias de Pierrot, que es la del lado izquierdo, y la del derecho, bueno, pues es Pierrot y sus gatos. Estas son las ilustraciones para el gesto de Pierrot. Y luego tenemos esta interesante imagen. Váyanla viendo mientras yo les leo algo al respecto de Couto. Por aquí es la historia de cómo recupera la revista moderna, Valenzuela. Nos dice, Couto decía, no, mejor me más acá. Fue a verme a Tlalpan, donde yo vivía, un amigo mío que ya no lo es, diciéndome que Couto deseaba fundar un periódico de teatro si yo le ayudaba. Le contesté que no, pero que si Couto quería hacer un periódico literario, yo le ayudaría. Pocos días después estuvo a decirme que estaba Couto de acuerdo. Posteriormente, llegó el licenciado Dávalos a verme y me sugirió que se llamara Revista Moderna. Dávalos recordaba a La Lucha, periódico que publicaba un señor de la Vega, joven muy simpático, y que había escrito, si no recuerdo mal, Tablada y Jesús Urueta, hablándose allí de la fundación de la Revista Moderna. Couto decía tener en el Banco Nacional el dinero necesario depositado para llevar a cabo la empresa. Publicó Couto el número 1 y no publicó el 2. Nos echamos el amigo y yo a buscar a Couto en todas las cantinas, pues era muy vicioso a pesar de no haber cumplido los 20 años. ¿Qué sucede con el periódico? Nada. ¿Y qué piensa usted? Nada. ¿Estoy autorizado para hacer lo que me plazca? Sí, me contestó. Y habiendo ido al día siguiente a ver al impresor Carranza, que vivía en el callejón del 57, me dijo que no estaba resuelto a hacer el número 2, porque del número 1 que había circulado le debía a Couto una parte todavía. Le pagué la parte que se debía y corrió a mi cuenta el periódico. Mi Revista Moderna fue. Esto es del señor Valencia. Ahora, veamos, respecto al cuadro, qué es lo que está pasando ahí. Perdón. Bueno, mientras tanto, les leo otra cosa. Centaurizado, con torso atlético y equino, cuerpo retino. Llega el mecenas como un dux, y la diestra de Valenzuela, que lo acoge, le señala las fuerzas potenciales de la lírica impresa individualizada en el grupo de artistas semihumanos, zoomorfos. En primer término, rampando sobre la arena de la playa, estamos el escultor Jesús Contreras y yo. Aquel con su hermoso rostro de artista romántico sobre el cuerpo de un águila, una de cuyas alas yace en tierra. Es el escultor del que hablamos hace rato, ¿no? El artista, en efecto, acababa de pasar por el más trágico trance de su vida, habiendo tenido que sufrir la amputación de uno de sus brazos de escultor. Además de su talento plástico, tenía el simpático bohemio una positivista ciencia de la vida y un arte mundano que lo hacían triunfar con la mayor facilidad en cuantas empresas acometido. Gozaba de cierta privanza con el mismo general Díaz. Su esposa doña Carmen se metía al artista sus problemas de buen gusto en decorados de fiestas y recepciones, y este tenía franca entrada a la residencia presidencial de la calle Cadena, cuya sala de armas arregló y decoró. Al presentarlo a su afortunado colega el cuerpo Aquilino, quiso Ruelas significar el talento mundano que lo distinguió, diciendo así que era muy águila. Indudablemente, porque la fuerza de observación en Ruelas era tan evidente como su propensión al epigrama. Junto a Jesús Contreras estoy yo, mi cabeza encaja en el cuerpo esmaragdino de un loro y mi pedestal es una charola. En aquel entonces, tras de sufrir la fractura de una pierna, caminaba yo con cierto desgarbo que hizo decir a mi amigo el pintor: Tablada anda como loro en charola. Y en el cuadro el epigrama quedó picturizado. Ni entonces ni ahora me ha lastimado la identificación con el ave pintoresca y locuaz que parece haberse apoderado del lenguaje de los hombres, no solo en su fonetismo automático, sino a veces en su malicia y su intención. En sus ejercicios verbales suele haber un débil % de oportunidad y otro tanto de lógica. En el basurero de la logorrea brilla a veces la verdad como una pieza de oro. Pruébalo el folclor nuestro, que para decir
lo inverecundo, pone al oro por delante como una mampara verde. En el epigrama nacional tiene el perico ciudadanía y autoridad. Es un patricio. Es también un infante rico. Lo que hubiera contado el oro si hubiera sido el gato de Teresa Ramos. Déjenme ver si sigue, porque luego el señor empieza a hablar de otras cosas, y creo que ya empezó a hablar de otras cosas. Nos saltamos un poco, porque si no voy a leerles todo el texto y él se pierde. Dice, en segundo término, una hoja completa para el oro, una gran serpiente antropocéfala con alas de sílfide o de libélula que se enrosca al grueso árbol y que prueba la trágica manzana, el fruto del bien y el mal. Es nada menos que Jesús Urrueta, cuyo rostro conserva aún los rasgos juveniles. Todo un proceso psicológico y sutil está contenido en las deformaciones y atributos que le prestó el pintor, íntimo amigo del tribuno. Cerca de Urrueta, sedente y envuelto en un fúnebre velo, sosteniendo una lámpara encendida, la de su ideal ferviente, hay una figura infantil, quizá la única que se libró del propósito caricaturesco. Es Bernardo Couto Castillo, el autor de Los Pierrots, comparable a Jean de Pinan por la genial precocidad de un talento que maduró en la adolescencia. Quizá el hecho de que Ruelas lo haya preservado de la deformación se deba a que cuando pintó el cuadro nuestro joven camarada ya había muerto. En una sección del árbol, cortado horizontalmente como una repisa, un robusto fauno sedente sonríe apretando un talego de dinero. Es el pintor Izaguirre, a quien Ruelas tachaba vistosamente de económico y ahorrativo. En último término, por fin, se agrupa bajo el árbol un triunvirato formando inesperado foco trágico. Allí Ruelas, que fue cruel con los demás, fue impío, definitivamente impío consigo mismo, pues no solo se retrató en forma caprífera, con patas y cuernos, sino que se ahorcó en la rama arbórea. Y ajenos al drama, como si supieran que solo se trataba de un artificio sin consecuencias, dos poetas, el muy culto Balbino Dávalos y el ardiente Efrén Rebollero, suenan aquel con cuerpo de casoar, un carabillo pánida, y este, como potrillo de centauro, un convexo a tambor. Y es cómica la tal indiferencia de Balbino y la muy leve curiosidad de Rebolledo, junto al pintor cabrío y ahorcado, con los ojos saltados, la lengua de fuera, las manos agarrotadas y las peludas piernas contraídas en el pataleo de la reciente agonía. En realidad, ningún personaje del cuadro parece darse cuenta de aquel suceso truculento. El mismo Valenzuela aparenta ignorarlo, y el prócer y mecenas, don Jesús Luján, no bien termine el áulico saludo que inicia en cuanto acierte a ver hacia el árbol, va a llevar un gran susto. El tronco vetusto tiende como un toldo una gran rama llena de esas tentaculares telarañas que suelen tener por frondas los árboles de ruedas. Entre las telarañas quedó prendido el cadáver de una gran cigarra, y ese arabesco atormentado parece ser el único eco y comentario del sombrío designo del pintor que, autorretratándose, se suicidó. Pero en general el lienzo es un cántico de alegría. El claro cielo, el mar, las olas azules orladas de plata, la pompa del gentil donador sobre un magnífico unicornio, y aún esa independencia de cada personaje dentro de la obra común son un reflejo de aquella velada y jugosa época juvenil, en que dentro del general propósito de arte, cada quien vivía tan ingenuo egoísmo su vida propia creyendo, quizá con razón, que en los días juveniles vivir plenamente es el único y urgente deber. Esa es la versión de palabras más poética. Y regresando, yo me regreso a la idea de las poetas de Couto. En general, sus temas no son típicos de alguien tan joven, ¿no? Recuerdo, tú ahorita comentabas que la cúspide de su obra era este cuento de la sinfonía, pero bueno, en lo que yo leí comentaban de Pierrot Sepulturero y de Recuerdo, ¿un recuerdo? Sí, un recuerdo. Entonces, este cuento del Recuerdo me parece que, o sea, para nada, si lo lee uno sin saber que el autor es Couto Castillo, realmente para nada se imagina uno que una persona tan joven pudo haberlo escrito, ¿no? Y me llama la atención porque es un cuento que no tiene la temática, digamos, siniestra de asesinatos o de satanismo, no, es un cuento pues muy sencillo, ¿no? Acerca de
un recuerdo, y si lo lee uno parece escrito por una persona mucho mayor. Claro, si quieren escribir esta introducción, es de los últimos que salieron en la revista Moderna. Jorge Unda y su amigo, recostados blandamente en los cojines de la Victoria, veían indolentes cuanto les rodeaba. Su conversación, después de haber tocado asuntos banales, había ido al amor para decaer y hacer que cada uno de ellos removiera recuerdos en el fondo de su memoria. Así es. Y el recuerdo, pues, es un recuerdo de amor, ¿no? Un recuerdo de amor, y es como una reflexión de cómo cambió esa imagen de su amor a lo largo del tiempo, ¿no? Es un cuento bonito y no tiene para nada estos temas ni asesinatos. No. ¿Y fue de los últimos publicados en tiempo? Sí, fue de los últimos publicados. Debió ser del 99, lo acabo de ver. Del 900, primera quincena del 900 en la revista Moderna. ¿En qué año fue? En 1901. Ajá, el 3 de mayo. Es día de fiesta nacional, ¿no? El día de los albañiles, de la Santa Cruz. Entonces, no pudo morir mejor día. Mejor ese día festejó demasiado y algo amanecido. La otra cosa que me llamaba la atención es que ahorita algunas de las reseñas que leíste acerca de su personalidad, ¿no? Su obra, decían que era alegre, o tú lo describiste como alegre, y sin embargo yo tenía la imagen de que era más bien como, pues, este artista decadente, así como depresivo. En realidad el que da más figura de depresivo, de oscuro y todo es Reyes. Punto sí, más o menos se la veía en la fiesta. La verdad. Salado Álvarez, un crítico literario jalisciense, se quejaba mucho porque decía que cómo estos actores de una nueva nación podían tener eso del mí, del hastío. ¿Qué debían tener en la sangre para tener eso en mente, ¿no? Decía él. Él además pues era de Jalisco, bueno, de Guadalajara, todavía no estaba mega nube como ahora. Entonces no se imaginaba qué es lo que pasaba por su cabeza para que ellos escribieran este tipo de temas. Y yo creo que además si lo conoció en persona, pues quizás le parecía igual de raro, porque si era alguien alegre y todo, pues se imagina uno que escriba esas cosas. Pero por otro lado, pues todo el bagaje cultural y literario que tenía, pues daba para eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo más duró la revista Moderna? Y si todos los miembros de ella continuaron o fueron saliendo entrando. La revista Moderna no hasta 1901 o no. Por ahí tenemos otros especialistas, ¿verdad? A ver, ayúdanos. Bueno, revista Moderna tuvo 2 años. Ajá, pues La primera que fue revista Moderna hasta el 3. Y después, sí. ya con el nombre de Revista Moderna de México, dura mucho más años, pero ya ahí ya no están los originales, ¿no? Ya cambió de formato, ya los contenidos no son, o sea, son primordialmente literarios, pero ya incluso aceptan publicidad, ya hay noticias, en fin, ya cambia mucho la fisonomía, y incluso algunos se salen, Ciro Vesler, por ejemplo, se sale de la Revista Moderna justamente por el cambio que tienen de contenidos y de edición de la escritura, ¿no? Que sí, no, y sobre todo por el sesgo además comercial que comenzó a tener la revista, pues, para mantenerse, ¿no? Entonces aceptan anuncios, en fin, y ya no fue tan del agrado de los miembros fundadores, ¿no? Que estaban más allá de la voluntad. Muchas gracias. Como ves, yo ya soy una persona mayor, pero en mis recuerdos de muy joven o de niña, hay una calle que se llama Bernardo Couto, en una colonia que tenía nombres de poetas, Antonio Plaza, Hernández Hidalgo, gente así. ¿Es por él o por sus antecesores que eran personas muy importantes?
Yo sabía que era por él, porque está Rebolledo, está entre Rebolledo y es contemporáneo. Yo sabía que era por Couto Castillo, no por el abuelo, y pues mi papá no fue por él. No. Ajá, entonces sí fue. Es por él, porque son contemporáneos de los poetas que tienen los nombres de él. Entonces esto era, entonces no fue tan ignorado en los principios de, pues en los mediados del siglo pasado, no fue tan ignorado. Había, ¿no? En las calles eran del pasado. Sí, pienso que dentro del grupo de poetas, estos muy jóvenes que tenían en común visitar las cantinas, ser dados al alcohol y todas esas cosas que rodeaban al estilo literario de la época, pues él fue uno de tantos y desgraciadamente en esos tiempos de los 15 a los 20 años era su gloria y después o desaparecían o morían muy jóvenes. Claro, hay una teoría en cuanto al romanticismo alemán, digamos, que cuando el que el fenómeno es como una espiral. Quienes empiezan en la espiral van a durar hasta el final, que la espiral vuelva a cerrarse y a salir hacia el otro lado. Pensemos en Goethe. Goethe sigue vivo al final, pero quienes están en el centro, quienes comienzan a escribir cuando está el centro de la espiral, esos se van a hundir y se los va a comer la espiral. En el caso de Couto, pues el modernismo, muchos de ellos le sobrevivieron al modernismo. En el caso de Couto, a él le tocó estar cuando estaba el Pullman, de la revista Moderna, pues Pullman también de él, y él, pues basados en esta teoría, sí termina jalado por el abismo, ¿no? No sé, sí fue reconocido, bueno, el hecho de que tenga una calle, pues de cierto modo sí fue reconocido como un integrante de esta generación modernista, secular, pero por otro lado también era una forma del régimen de decir, a ver si te estamos tomando en cuenta, ¿no? Te ponemos en la lista, ahí estás donando tu nombre a alguna calle y pues te ven cuando pasan, pero quién sabe quién seas, ¿no? Eso también solía pasar con el régimen, ¿no? Era una forma de enterrar a la gente. ¿Se reeditó Azuelo? Azuelo se reeditó en los 80s en la colección de la Matraca. Sí, ahí se reeditó, pero no tuvo mucho más reedición. Yo recuerdo que también en la biblioteca de mi papá no nada más estaba la revista Moderna en la biblioteca de mi papá, sino había una revista de Occidente que también salía, pues, sobre todo mucho en relación con lo que pasaba en Argentina y lo que pasaba en España, pero era contemporánea de la revista Moderna, más adelantada, revista de Occidente se llamaba. Claro, era la época de las revistas con tema literario, difusión científica y artística en realidad, porque buscaban esto ser difusoras de todo el arte. Pero sí hubo bastantes y había una gran comunicación con toda Latinoamérica y sí, con España también, por eso ellos también tuvieron su modernismo. ¿Qué relación había con Ignacio Altamirano, que era el jefe de los escritores y de los poetas, llamado Nel? ¿La relación con Couto? Sí. Bueno, en el caso del maestro Altamirano, para cuando Couto está en su gran etapa de escritura, el maestro Altamirano ya había muerto. Entonces, no hay una relación directa como de maestro-alumno, como en el caso de los otros escritores, que sí llegaron a conocer al maestro Altamirano. Couto en un principio tiene un par de relatos que juegan con esta idea de la construcción de la nación y del cuadro de costumbres que el maestro Altamirano buscaba, pero al final pues no sé si rectifica su camino o lo enchueca y entonces se va por lo que hace finalmente. En el caso de Nervo,
Nervo, su relación con Couto pues era muy cercana, él era el mayor del grupo y solía ser el que los hacía entrar como en cintura, digamos, de cierta manera. Era un compañero, es uno de los que lo rescata. Por ejemplo, él rescata un cuento a principios del siglo XX. Couto hace unas ediciones que son recopilaciones de lecturas para primaria, y en ellas Nervo pone un cuento de Couto, un cuento inédito que está en este libro, pero es un cuento que no está en ningún otro lado, no hay original, no salió en periódico, no sabemos nada, seguramente se lo dio en una servilleta al señor Nervo y el señor Nervo lo sacó, porque además es un cuento muy bonito, es un cuento como de enseñanza, no hay muertes ni cosas malvadas, está bastante interesante para ponerlo en antología infantil. Entonces creo que la relación también con Nervo ahí sí era de maestro-alumno. Yo creo que sí se acercaba a él. En el caso de Tablada, él sí nos dice que se acercaba a él como hermano mayor. Yo creo que en el caso de Nervo se acercaba a él como maestro y seguramente le pedía que le ayudara a leer sus textos y a darle recomendaciones. No sé si con eso resuelva sus preguntas. Sí, bueno, también tengo entendido que todos los escritores, sobre todo poetas, los ponían en el cuerpo diplomático, muchos fueron a varios países. ¿No sería que también en esa época lo mandaron a Alemania? No, pero no creo que se fuera con los... No, estaba jovencito y su familia tenía suficiente dinero para mandarlo. Creo que sí fue un viaje un poco de placer, digamos, o de intercambio cultural, que lo haya mandado su familia, porque tenía 14 años. Entonces, ¿Alguien más tiene otra pregunta? Allá atrás. Muchas gracias. Varias preguntas. Primero, ¿cómo se definiría el modernismo? Segundo, ¿el modernismo fue un movimiento universal o nada más aquí en el país? Tercero, los años del modernismo, ¿y cuáles serían las principales figuras del modernismo? Y finalmente, ¿qué lectura del señor Couto recomendaría a usted? Gracias. Muy bien. Bueno, empecemos con lo del modernismo. Sí. El modernismo fue un movimiento latinoamericano que salió de Latinoamérica para el mundo, ¿no? También hubo modernismo en España, así como lo vemos nosotros. El modernismo inglés, por ejemplo, que tiene el mismo nombre, no tiene que ver con nuestra corriente, esas tienen que ver con la vanguardia más bien. Ahora, ¿en qué año inicia el modernismo? Bueno, la crítica dice que inició en 1888 con el libro azul del señor Rubén Darío, él es nicaragüense. Sin embargo, tenemos un tomo en la UNAM que se llama La construcción del modernismo, en donde tenemos textos anteriores, y entonces tenemos al señor Gutiérrez Nájera hablando ya de modernismo 2 décadas antes, no, 3 décadas antes, ¿no? Sí, son 3 décadas antes. Entonces, nuestro modernismo, digamos, el mexicano, fue el fundador. Además, para ese entonces, para cuando Gutiérrez Nájera comenzaba a hablar del modernismo, también estaba aquí el otro gran fundador, Martí. Así es que el modernismo, bueno, tiene su origen en México y de aquí se va para el mundo, ¿no? ¿Hasta cuándo dura? Bueno, el modernismo se le pone límite hasta que tenemos el poema de Tuércele el cuello al cisne, ¿no? Y por fin asesínalo. Digamos que ese es el tope. Es la primera década, bueno, el inicio de la segunda década del siglo XX. Hasta ahí tenemos el tope, aunque en realidad después nuestros ateneístas tendrán alguna conexión temática con ellos todavía. La otra pregunta ya era sobre Couto, ¿verdad? Las figuras. Las grandes figuras, cierto, las grandes figuras del modernismo. Bueno, fundadoras, José Martí, con Manuel Gutiérrez Nájera. Manuel Gutiérrez Nájera es mexicano. Eso en cuanto a México, ¿no? Rubén Darío. Si pensamos en Latinoamérica, el señor Rubén Darío, Julián del Casal, Leopoldo Lugones, ¿no? Son de los grandes representantes del movimiento a nivel Latinoamérica.
si pensamos ya solo en México, ¿cómo lo dividimos? Nos decía también el señor, ¿no? Lo podemos dividir en dos etapas. El primer modernismo, que habla de este modernismo de Manuel Gutiérrez Nájera y sus contemporáneos, y el segundo modernismo, ya sus contemporáneos están en la revista Azul. Y la segunda etapa, que sería la revista moderna, creo que le pegué al micrófono, la revista moderna, con esta segunda generación, en donde ya tenemos incluso a los decadentistas, que es, varios de ellos se les nombra así, ¿no? Como a Ceballos, a Couto, a Tablada en sus poemas eróticos, a Rebolledo en sus poemas eróticos también. Y bueno, ahora sí sobre Couto, ¿no? Sobre Couto, ¿yo qué le recomendaría leer? Yo le recomendaría que se acerque a los poemas en prosa, porque es algo que se puede disfrutar, son muy interesantes si le gusta la poesía. Si no le gusta la poesía y prefiere mejor la prosa, pues acercarse a los más populares, Rayo de Luna, El Blanco y Rojo, Un Asesino. Cualquiera de estos podrá darle una idea de cuáles son las temáticas y el sentir de la época para el